Buen día, queridos estudiantes. En esta sesión vamos a aprender a colocarle animación a cada uno de los objetos o de los elementos que coloquemos en nuestras presentaciones. Las animaciones también tienen que ver con todo el contexto en el que nosotros estamos trabajando. Si yo estoy haciendo una animación infantil, como en este caso, que quiero presentar quizás una tarjeta, voy a tener un tipo de animaciones diferentes y un poco con mayor movimiento que las otras. ¿Por qué? En las diapositivas o en las presentaciones que vayamos a hacer un poco más formales, necesitamos ser más sutiles con esas animaciones que colocamos y no colocar tantos elementos o tantas animaciones al tiempo para que no sea un distractor a la vista. Entonces, para poder colocar las animaciones debemos seleccionar cada uno de los objetos que nosotros tenemos y vamos a colocar la animación. En la parte de arriba aparece animación y allí ustedes pueden solamente con seleccionar o arrastrar el cursor hacia cada animación, nos está mostrando qué animación es la que nos va en ese momento a presentar. Entonces ya vamos a elegir una animación que nos permita a nosotros ambientar las diapositivas y que no sea bastante fuerte o bastante notoria, como por ejemplo esta, que es una animación que sale con un destello bastante amplio. En este caso voy a seleccionar para las nubes este movimiento que me permite ver como si el cielo estuviese simplemente moviéndose. Al seleccionar la animación, me voy a dar cuenta que arriba, cuando no tengo animación, solamente aparece la palabra. Y cuando yo selecciono la animación, arriba aparece el nombre de la animación que yo coloqué. De la misma manera, yo debo ver qué cosas estoy animando y cómo puedo utilizar cada una de esas animaciones para que no me aparezcan de una forma bastante grande, como por ejemplo esta también, que es una rotación completa. Entonces, en el momento en que yo la coloque y yo prese la pantalla, va a aparecer rotando por completo y eso hace que también sea un distractor que puede utilizarse en algún elemento específico, pero también hace que yo me pueda quizás distraer o que los estudiantes o incluso mis compañeros se puedan distraer en este momento. Entonces, al remover esta animación, yo simplemente selecciono una animación que quiera colocar y listo. Ahora, cuando yo tengo un texto o tengo letras en específico, algún tipo de fuente, cualquiera que utilice, también tengo opciones sugeridas para poder animar ese tipo de texto. Puedo colocar esta animación que es como si escribiera el texto, puedo colocar también que las letras bajen, que aparezcan, que desaparezcan y así sucesivamente. Entonces podemos jugar con cada una de las opciones que nos da Gcamba para poder hacer que aparezca nuestro texto o que se pueda visualizar. Y por último, este icono que tenemos aquí o este objeto podemos tenerlo en la animación diseñada ya por nosotros. Nosotros podemos diseñar qué animación queremos para este objeto o para cualquier otro objeto. Cuando seleccionamos el objeto podemos hacer que este objeto se mueva y en la parte izquierda va a aparecer crear animación. Así como nosotros lo vemos, aparece aquí la forma en la que nosotros queramos hacer que se mueva. Lo único que hacemos es arrastrar el objeto de la forma que nosotros queramos que se mueva. Y ya en este caso, al soltar, veo cómo el objeto se está moviendo. Eso me permite a mí también animar los objetos y hacer un desplazamiento en el momento en que yo desee. Por último, para poder ver cómo quedó nuestra animación, solamente seleccionamos estas dos flechitas que están acá para poder ver la presentación final y ahí ver cómo necesito modificar o no. En este caso, al modificar y al crear esta animación, veo que el objeto quedó en la mitad, entonces debo yo ver cómo hago para que quite esta animación y yo pueda organizarla o sencillamente para volver a realizarla. Puedo borrar la animación y volver a hacerla o puedo entonces dejarla como a mí ya me aparece. Y así sucesivamente vamos organizando cómo nuestro diseño se va viendo. Ahora si le queremos colocar un sonido, en la parte izquierda aparece la opción de audio. Allí tenemos diferentes tipos de canciones, diferentes tipos también de melodías que podemos utilizar. Yo simplemente selecciono alguna de ellas y con cada una de las melodías o de la música que aparezca allí, que es una melodía quizás limitada que nos da Canva, la colocamos y nos aparece aquí en la parte de abajo en las diapositivas que nosotros tengamos. Ahora, en esta otra parte aparece una diapositiva quizás un poco más educativo, más formal quizás.
Entonces nosotros también podemos animarla, pero ahí vemos cómo utilizamos esa animación de una forma más sutil para que al presentarla, ya sea en la universidad o ya sea una presentación para nuestros compañeros de trabajo, no tenga un efecto tan impactante al momento de visualizarla o no salga uno por uno de cada de estos elementos para que no de pronto perdamos quizás un poco de tiempo iniciando cada uno de los ítems con animación, sino que aparezcan todos en un destello muy sutil que nos permita a nosotros ambientar la diapositiva sin saturar. Para esto seleccionamos todos los elementos y lo único que vamos a hacer es buscar aquí la animación que nos parezca, que sea un poco más sutil, que no sea quizás tan fuerte y que la podamos utilizar de una manera apropiada. Ahí ya vemos cuál, por ejemplo, yo elegí esta y listo, volvemos al mismo proceso. Abrimos aquí la pestañita y vemos cómo queda nuestra presentación. Para poder compartir la presentación y para poder subirla a la plataforma o compartirla con alguna otra persona, lo único que debemos hacer es en la parte superior derecha darle clic en compartir y acá nos aparece la opción de quien solo yo tengo acceso o estoy aquí yo o si no podemos compartir el enlace para que cualquier otra persona que tenga ese enlace pueda hacer ciertas acciones. ¿Qué acciones podemos hacer? Podemos ver el documento, podemos comentar el documento o lo podemos editar. En este caso, como yo quiero que mis compañeros vean lo que yo hice únicamente, más no comenten o más no de pronto editen mi información o la puedan borrar, debo seleccionar solamente ver un documento como lectura y copio el enlace. Al copiar el enlace me aparece aquí la ventanita que dice que el link ha sido copiado. Cuando yo abra ese enlace en otra pestaña, lo único que hago es ver la presentación con cada una de las animaciones. Si yo no hago esto, sino descargo mi presentación en PDF, las animaciones que coloqué y la música que quizás quiero colocar no se va a ver, no se va a oír. ¿Por qué? Porque estoy simplemente descargando un archivo.